Buenas, ya volvemos a estar aquí los dos pesados de siempre. Habla por ti. Y hoy os hablamos de Deluxe. Un grupo muy joven que apareció el año pasado en Barcelona y vais a ver la dinámica de grupo que tienen. Ese cachondeo sanote que a veces es un poco al extremo, pero que sienta muy bien. La verdad es que mola y sorprende porque hay mucho contraste respecto a las otras dos entrevistas que hicimos con The Restoration y con Dios, mientras que estos dos eran más tranquilotes, sí, más serios. Con Deluxe, o sea, no paran de rajar, risa por aquí, risa por allá, se burlan el uno del otro, se burlan de aquí del pobre Shepard, y esto lo trasladan a los escenarios. Es el grupo sin duda que tiene más catarsis y más interacción con el público, posiblemente parte del género que tocan. Sí, la verdad es que mola mucho porque ellos nos contarán en más detalle, pero prefieren más el poner toda la carne en el asador, el soltarlo todo en el escenario, que no el sonar perfectos. Incluso más de uno ha dicho que ha acabado después del concierto bastante reventado. Sí, viaje antes que destino. Esto va para ti, señor majestad. Bueno, pues nada, nos dejamos con la entrevista y esperamos que os guste. Dentro. Hola a todos, estamos por fin con Deluxe y bueno, os presento un poco. Tenemos aquí a Eric, el batería, Buenas. a Alfons, el cantante, al bajista que habla más de lo que parece, Sergi, y tenemos a Joey, el guitarra, ahí al fondo de todo. Vamos a hacer lo que hacen los grupos justo antes de los conciertos. ¿Cómo os preparáis todos un poquito? ¿Cómo ya se van cayendo? ¿Cómo van influyendo a lo mejor los nervios? No, porque, joder, ya lleváis un año bueno este. Ya Sí. me has dicho que ¿Dos vais a hacer bolos? dos bolos. ¿Dos bolos? Me informo muy mal. Vais a hacer el 10º bolo dentro de nada. Y bueno, todo va enmascarado al mes que viene de enero, que esto ya habrá pasado, pero el concierto que haréis con Dios, que suena genial, oh Dios mío. Vamos a tocar con Dios. Sí, con Dios y con The Last Oblation. Entonces, vamos a ir aportando por ahí. Perfecto. ¿Cuáles son, empiezo bien, quién es el que tiene más manías para los conciertos? Yo no quiero señalar. Creo que todo va enfocado. Yo creo que tú. Yo creo que yo, sí, Sí, probablemente hostia, sí. pues, Sí, pero no, estabais mirando para allí, ¿eh? Sí, no, probablemente no sé, Sí. entre tú y yo, No. Entre no. Alfonso, No. ¿Yo? Alfonso llega todo montado y todo esto. Secretamente. Es el vocalista. Yo solo micro y el que sea. Yo supongo que sí, pero porque a lo mejor Tu guagua, tío. el guagua, ya, bueno, guagua, es verdad. tío. Tengo a lo mejor material. Abusas de guagua. No, ni mucho menos, vale, pero vale. me da problemas. Es un pedal un poco de AliExpress, podemos decir. Y me da problemas normalmente de compatibilidad con el Kemper. Y siempre es como, hostia, ajustalo antes de empezar, siempre tal. Y si me tiro más rato ajustando, a lo mejor cuando ya está todo montado, el que todavía no ha terminado de ajustar soy yo. Eso sí, sí. Pero yo qué sé, por el cacharrito, soy el cacharrito. A lo mejor Bueno, el tío está 10 minutos para él y 30 para el pedal. Sí, exacto. Lo ajusta, nos vamos, tocamos y el pedal está desconfigurado. Está desconfigurado completamente, sí. Pero es el meme. No es Exacto, culpa ya tuya, es el meme que sí. es el cacharro. Exacto. Pero luego suena bien. No suena bien, acaba Pero en mal. el bolo siempre acaba Suena sonando bien, diablo. Si no es cagada. pero- Sí, exacto. Y encima luego llegas tarde, tío. No, yo encima llego tarde siempre, ya tengo, vamos, estoy condenado. ¿Y algún ritual que hagáis antes del concierto? Bueno. Bueno, no, hombre. La risa no me gusta. Dilo. No, realmente. Dilo tú. A ver, antes de los conciertos no hay mucho tiempo. Llegar, montar, prueba de sonido y los cubatas que den. Es que es eso. Tampoco hay mucho tiempo. No hay. Hoy vamos a tocar más rápido, son 5 cubatas. Es un monster y 3 cubatas. Monster. Hostia, sí, es verdad. Mango loco. Está medido ya. Joder, Hay que controlarle con los monsters porque alguna vez lo hemos notado de que se ha notado un monster de más y los temas van a 4 ppm por encima, ¿eh? Va bastante más rápido normalmente cuando. Pero es que a veces me tomo un monster y digo, mierda, voy a tocar rápido y voy súper lento en el tema. Claro, tú Super dentro de tu tubi, ¿sabes? interior, ¿no? No, en general voy lento. ¿Sí? Sí. Porque me quiero hacerlo más lento y me dijo, joder, sonamos súper lento esto hoy.
Pero por eso están los cubatas. Para equilibrar. Para compensar la velocidad del Claro. Monster. Que no pase como en la escena del lobo de Wall Street, que él se cree que está conduciendo de coña. sí, La está liando está liando pardísima. parda. Este no llega a la respiración. Y vosotros la Cuba, ¿sabes? Pasa. Sudando. Sí, sí. Es perspectiva. Perspectiva, cuestión de perspectiva. ¿Cuánto tiempo pasáis con la prueba de sonido? A ver, es rápida la prueba. Poco. Claro, pues sí. Relativamente poco, la verdad. 15, 20, ¿no? No, vale. En condiciones Hablo de la normales, prueba de sí. sonido, Lo que no es la prueba de de, sonido. no de otras cosas. No ¿eh? el montaje. O sea, si incluimos lo que es el montaje y la prueba de sonido, sí que pueden ser 15-20 minutos. Vamos. Bastante rápido. en verdad. Porque es, ya te digo, es llegar, plantar las cosas, la batería es un poco lo que más tiempo conlleva, pero siempre le echamos una mano y... Es raro, eso y me ponemos vuelve de raro. esto. ¿eh? A la Bueno, batería no, intentamos. no le ayuda a nadie, tío. Se queda flipando ahora como diciendo, lo habéis hecho en la puta vida. No le ayuda a Sí, nadie, me tío. habla. Sí. Pero más o menos sí. No llevamos tampoco... No llevamos ni IAs ni racks. Exactamente. No llevamos... Ahí son más de feeling, entonces. Sí. Exacto. Nosotros tocamos con lo que tenemos y con lo que escuchamos, tío. Y Es que ir a una casa ocupa con un rack, pues bueno, queda un poco Es raro. queda un poco raro, sí, exacto. Desubicados. Son 5, de hecho, 5 cables, ¿no? Para nosotros y para el... Sí, Para exacto. el pedal con los samplers está. Y físicamente, porque, claro, en tema voz es otra cosa, pero tocáis ya un género que es bastante interactivo y ya no digo con el público, pero vosotros físicamente os ha pasado factura o qué en algún sitio. Cada bolo. Cada uno. Cada bolo. ¿Por los cubatas o por moverte? por mi forma física. Yo no estoy precisamente en forma física. No lo habría dicho nunca. No sé por qué piensas eso. Yo sí, yo lo paso mal. Cuando llevamos el quinto tema o así, ya lo paso mal. Me ahogo, la mano aprieta, duele y sí, la verdad es que sí. Yo creo que ellos dos a lo mejor son los que menos problema tienen con esto. Porque lo ha dicho al revés, ¿no? O sea, yo No, él salgo también- reventado. O sea, claro, quiero decir, no. El quiero guitarra, ¿sabes? Pero tú eres... Sí, vale. Joder, tío, El pero... Eric, el guitarra, Estás fuerte, Sí, coño. me duele la tienes- mano reventado, Tienes estoy forma sudando. física. A Tienes ver, forma física. pero Ya- sale ya reventado tampoco lo porque pasas grabas el disco Vale. a 100 BPM y luego tocas a 200. Por eso. Que es normal. Pero yo creo que hemos mejorado mucho eso. Al principio Sí. sí que teníamos menos temas y acabábamos peor. Y ahora tenemos más temas y sí, el último tema acabamos Ya. ahí como, pero bueno, pero también Sí, pero buscamos hemos- eso también. Sí, un de poco, exacto. Acabar ya todo el mundo destrozado. Pues Exacto. nosotros también. A mí me duele ver un bolo de alguien que está tocando y que cuando se baja del escenario no está empapado de sudor. No. En plan, me duele eso. Es como, tío, no te lo has Con currado lo nuestro suficiente, género es ¿sabes? así, es... Claro, por eso. A eso me O refiero. sea, si no, todo, nada. si no me paso una toalla así y hago así y lleno un cubo entero, no me vale el bolo, ¿sabes? En plan... A mí lo que me pasa es que no llegaba, bueno, lo que me pasaba es que no llegaba a la respiración, porque no paro de ladrar, lo hemos ajustado un poco y ahora lidio con que cuando acaba el bolo, como acabamos muy de golpe, me bajo y mi mente sigue arriba. Entonces alguien me habla y estoy como un perro. Sí, sí, sí. Un perro que ha salido a la calle por primera vez en su vida luego de 10 años. Si te he preguntado la hora, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? Y a lo mejor le he leído toda la Biblia. Y es eso. Pero yo creo que cuestión de energía y todo eso lo pasa este señor mal, Sí. ese señor mal, pero en cada bolo mejoramos. O sea, queremos pasarlo mal. Sí, O sea, claro. vamos a Exacto. eso. Sí, o sea, de hecho, intentamos mejorar para Claro. dar más. Exacto. Cada Intentar más- darlo el 200%. Y darlo todo y no quedarnos Claro, con nada. cada Entonces, día, le echamos todo. o sea, el- cada bolo, pasarlo mal para el siguiente sea el mejor bolo. Exacto. Está quedando una fina línea entre el sado y, sí. y el Sado disfrute, ¿eh? completo. Sí, sí, Está sí. la línea justita. Son dos conceptos que casan muy bien. A nosotros, vamos, perfecto. Y esto en el aspecto físico, pero que se suele notar más cuando está mal es en la voz, evidentemente. ¿Cómo lo haces tú por esa parte? Pues sobre todo un buen calentamiento y un buen enfriamiento. A mí lo que yo intento hacer es calentar. Si sé que tenemos el bolo, pues ir calentando, hacer cualquier, si yo qué sé, si estamos ahí reunidos o lo que sea, pues ir preparando la garganta y tal. Y sobre todo, no motivarme mucho porque arriba en el escenario se te olvida muy fácil el que tú no puedes cambiar de cuerdas ni nada. Entonces, no intentar cosas que no he practicado. Alargar, no ¿no? Forzar. Dosificar, Claro, sobre todo. exacto. Y eso, y sobre todo controlar muy bien la respiración y el no, que llego. No, respira, que porque te comas una palabra no pasa nada. Y al acabar, pues no creer que soy invencible, sino enfriar correctamente, luego llegar a casa, pues No hablar, ¿no? A lo mejor claro, mucho. test, bueno, es gradual.
no es acabar el bolo y no cantar, sino ir calmando un poco la voz, test, no forzar la voz en los siguientes días, porque una cosa que juega a favor es que al día siguiente no tenemos otro bolo. Ahí sí que la cosa sería diferente, porque entonces sería tener cuidado delicado. Claro, en una gira ¿Sabes? no puedes tomar todo el día infusión de cereal, ¿no? Exacto. De cebada. Esto cura, esto cura. No, pero sí, de hecho es eso. En los bolos, cuando tenemos bolos, antes fumaba, ahora ya no. Cuando teníamos bolos intentaba no fumar, no beber, mucha agua, mantenerlo hidratado, respirar bien, calentito, no enfermarme, y es eso. Pero luego, eso parece una putada porque yo los veo a ellos bebiendo y yo es Es como lo que iba a plan, decir. "Cago en la puta". Es lo que iba a decir, porque estos van loquísimos. Sí, sí, sí. Pero luego, cuando haces una buena performance, que te notas a ti en un buen momento, dices, ha valido la pena. Te quedas tranquilo. Y luego ya, para lo seco. Alguna vez lo he hecho, digo, va, por una vez no pasa nada. Y bajar y empezar a mamar. Luego sí que pasa. Tú no conduces, ¿no? Sí, Sí, de hecho sí. No jodas. O sea, pero cuando hago eso no conducía yo. O sea, que el Pero del lobo de Wall Street era tú, al final. El bicho, tío. Vamos alternando. Sí. Aprovechando estas preguntas que hemos hecho, ¿qué os importa más en un bolo, tío? El hecho de que sonéis bien, aunque ya me habéis dicho que os gustan los guarros, que sonéis bien, que el público tenga buen feedback, o la energía que desprendéis vosotros. Energía. Energía sin duda alguna, sí. Pues la energía es lo top. Lo O sea, de es lo sonar que guarro, aquí- no sonamos guarros. Somos guarros, pero no somos guarros. Claro, o sea, sonamos muy, somos muy compactos. Sí, compactos, todos a tiempo. Sí. Es que la energía es lo del músico, lo que transmites Sí, tú. exacto. Es que- Y también es el pasártelo bien tú. Claro. Yo creo que las otras dos cosas llegan a raíz de lo otro. Quiero decir, cuando tú tienes toda la energía y lo estás dando todo, y tienes la pasión, y tienes el momentum ahí en el escenario, el público viene. Sí. Y el público viene porque eso se ve y el público... Y lo de sonar bien, bueno, pues sí que es cierto, ¿no? Que si estás dando demasiado, no eres preciso, no eres técnico, yo qué sé, nosotros tampoco somos un grupo hiper mega técnico, para nada. O sea, priorizamos muchísimas otras cosas, unas melodías que sean catchy, Preferís un que tengan- feeling más que... Exacto, un feeling y temas que son, pues eso, que conecten. No somos virtuosos, ni muchísimo menos. Y tampoco lo intentamos ser, para nada. Entonces es la energía arrolladora. Arrollar es una palabra que nos gusta mucho, que la tenemos como precepto de la banda. Y sí, tener ese empaque y esa potencia es la prioridad. En cuanto a arrollar, ya he visto que alguno va dando un cabezazo. Hostia, sí. A lo mejor el Eso ímpetu fue- del sí, rollo se wow. le va de madre. Eran garas. Era claro, vaya cabezazo me metió, tío. Estuve luego un rato ahí diciendo, hijo de puta. En el vídeo se ve mi cara de que no me había hecho mucha gracia al La he visto principio. ya. Sí. A mí me ha hecho gracia. Sí. Increíble, No sé, pero a mí en el me ha hecho momento gracia. no me hizo tanta, pero nada, tardé 15 segundos en empezar a reírme. O sea, pero fue increíble. Dije, guay, esto está grabado de puta madre. ¿Sabes? Ha quedado. Anécdota, la historia. sí, Y increíble. lo bueno de los bolos es que yo estoy sentado quieto, pero ellos se mueven muchísimo y dan mucho show. También ellos dos bajan al público, bueno, él también se mete en Sí, los Sí, Alfonso lo acabamos. veis aquí recatado, tranquilo y tal, pero hostia, Bestia. Se mete, cuidado, se mete. Pero eso ha costado, trabajo. Sí. Al inicio no se estaba muy acostumbrado y tal, pero a medida que ellos se van soltando y te sientes cómodo, tú también te vas soltando. Y al final es un lenguaje, que eso es interesante. La gente está escuchando la música, pero entre nosotros hay otro lenguaje. Entonces, llenar los huecos donde ellos no están, a lo mejor él necesita un momento y tú tienes que robar un poco la atención del público para que él pueda hacer una transición y luego otra vez la atención del público vuelve a él en los solos o en los momentos en los que ellos se bajan al escenario. Entonces eso está guapo porque tú estás dando un show de cara a ellos, pero para ti tienes que hacer otro totalmente distinto. Y eso está bastante guapo. En cada bolo es distinto porque es como muy espontáneo, es improvisar. Claro, depende de lo que hagan ellos, tú te mueves. Exacto. Y por el depende cómo sea el escenario, escenario, depende de dónde Claro. estemos, la gente que esté. Entonces, la energía siempre tiene que estar aquí y la mente también aquí, de qué podemos hacer aquí. Pero empezáis desde vuestra burbuja, o sea, es vuestro escenario y da igual lo que haya afuera, al menos a priori, hasta que llega el feedback, ¿no? Sí. Yo creo que hasta casi al final. O sea, el feedback realmente pienso que nunca ha sido algo que nos haya influido mucho. Ya. Yo por lo menos, hablo desde mi punto de vista. Yo cuando estoy en el escenario estoy con ellos. Y ya está. Y luego lo demás se me olvida. Vaya No hay- homenaje a Claro, que os metéis, tío. En el Recon Fire, por ejemplo, tocamos y
casi, o sea, el público tampoco era... Están jugando fútbol y tal, o sea, tampoco estaban por nosotros y nosotros para nosotros estábamos dando lo más grande. Exactamente. Da Es un igual que momento, sean es un momento cuatro. nuestro, es un momento nuestro. Da igual que sean 4 o Claro, 20. 200.000, Sí, da sí. igual, para mí es lo mismo. Pero también vamos implementando cosas como para también jugar un poco con la gente, como por ejemplo Sí, claro. que nos griten y tal. Pero sí es verdad que es nuestro patio el juego. Intentamos divertirnos como cuando te dejan, yo qué sé, la Play, ¿sabes? Cuando eras pequeño. Tienes la Play 30 minutos, pues intentamos aprovechar el tiempo que estamos en el escenario, divertirnos nosotros y si los demás se han podido divertir con nosotros. Por supuesto, guay. también es el objetivo, ¿no? Claro, o sea, es compartir eso mismo que estamos sintiendo nosotros ahí arriba. La intención es que la gente que lo está viendo también lo sienta y tenga ese mismo de esto un poco, ¿no? Y compartir eso con... Claro, no hay una barrera entre el público y nosotros. No hay una barrera en ningún Ellos momento, bajan, no, ni muchísimo menos. y están en todo el medio. Eso es interesante, el hecho de bajar. Claro, bajáis vosotros. A ti te dejan tirado, ¿no? Yo si bajo, vos... Ya has liado la pata. Pero eso, cuando bajáis, claro, el rollo que tenéis con el público es diferente. Sí. ¿Pilláis alguna canción en concreto? Sí, hay un momento concreto que siempre normalmente lo solemos hacer en ese momento, en Hansa Round, y es un momento que se queda el bajo solo tocando, entonces yo aprovecho a bajar y hago un poco de... venga. Entonces luego justo cuando ya empiezo a tocar, él baja también, nos ponemos de espaldas, así, empezamos ahí, y se crea un círculo alrededor que está muy chulo y crea una energía y un de esto muy guay, la verdad. La importancia de bajar, La importancia de bajar. Oh, cuidado, Sí, cuidado, exacto. es que es un lujurioso este. Y ahí hay un juego interesante porque ellos bajan y el público está por ellos, están ahí y tal. Yo me quedo ahí arriba y es como si me dejasen la casa sola. También es verdad, ese es un Entonces, momento muy guapo Y a también. lo mejor me hago un backflip o lo que sea. ¿sabes? Exacto. Claro, y es un momento en el que yo puedo interactuar con el Eric sin que parezca raro. Porque, Hostia, claro, que hay un no- batería aquí, tío. claro. Estamos ahí. Pero al poder dar la espalda al público porque están pendientes de otra cosa, puedo interactuar con él o lo que sea. Entonces, es lo que te digo, es de lenguajes. Es como que tenemos un lenguaje. Ellos están disfrutando su momento. Yo veo a este y digo, pues te pillo el cuello y a ver qué podemos hacer tú y yo. No quiero entrar ahí, tío. Te lo he dicho fuera de cámara, pero no quiero entrar ahí, tío. Corten. Sí, esto córtalo. No, pero es guapo, es guapo. ¿Tocáis el setlist tal cual lo tenéis en el disco? No. No. Vale. es el disco? Para nada. Hostia, un disco, tío. El, No, es casi justo al Confi- revés. Exacto, o sea, configuráis de un más a menos o... Es importante, supongo, porque sí. claro, en la intensidad que dais en según qué tema se tiene que notar increciendo siempre, ¿no? La verdad es que empezamos a tope y acabamos a tope. Sí, sí, sí. O sea, empezamos con el tema que tiene intro, que es un tema full. Que es el último de Es el Exactamente, último, empezamos con el Universal último Deluxe. tema del disco, de hecho, eso es verdad, sí. Solo hay un tema que es medio tranquilo, pero luego te mete caña que está por en medio y al final acabamos arriba también. Y nos mantenemos arriba. Exacto, la intención es todo el rato la misma energía, o sea, desbordados todo el rato, o sea, es el objetivo. Ya está, esta es una parte que vendrá cuando hablemos allí, pero claro, ya estáis grabando cosas nuevas. Sí. Sí. ¿Cómo tenéis pensado? Porque esto, la gente ya está acostumbrada a lo mejor a escuchar el disco, vuestro setlist, y ya tiene ese feeling, ahora viene tal, ahora me vengo arriba y demás, ¿no? Pero ¿cómo vais a introducir los nuevos temas en el setlist para mantener ese nivel de intensidad? Bueno, Van durísimos. 4... Van todos, van todo a full, todo straight arriba. Creo que 3 o 4 temas de los nuevos ya los hemos introducido. Porque hace Tres. 6 meses o así ya los tenemos y lo vamos tocando. Hemos grabado la mitad del LP, la otra no está ni compuesta. Entonces, No, ya bueno, veremos. Bueno, O sea, sí. la mitad de la mitad está compuesta, O sea, nos- Bar, sí. bar. pero... Tenemos ideas, o sea, estamos en ello. Estamos en ello, estamos Estamos procesando. trabajando en ello. Exacto. Bueno, que ya veremos, cuando esté compuesto ya veremos. Sí, exactamente. Pero que Joder. todo es... O sea, todo cuadra. Da igual Sí, donde lo sí, metas. tienen una dinámica bastante Realmente, parecida a los temas. O sea, lo que cuadramos es los cambios de afinación. O sea, Exacto. miramos... Eso es una de las cosas que más nos marca el camino La a seguir en el estructura, setlist, la estructura del setlist, el hacer ese cambio de afinación. Entonces hacemos los bloques realmente, sí que acorde a lo que es la potencia de la canción, lógicamente, pero eso, empezar durísimo, buscar ese momento para hacer el cambio de afinación y claro, y mantener un bloque de canciones que estén en esa afinación Sí. durante un rato. Entonces ahí es un poco lo complicado a lo mejor el compaginar la energía del tema con eso, ¿no? Con que tenga esa afinación. Y luego volver otra vez a la anterior afinación. Hacemos 2 cambios normalmente en el... Es que como dejéis mucho vacío, claro, la gente se cae. No, Parece claro, que es por mentira, eso. pero se enfría rápido. Sí, sí, ¿no? por supuesto, por supuesto.
Entonces, claro, son los ratos que aprovechan Alfonso para hablar y beber hacer agua, las promos, agradecimientos, etcétera, etcétera. Recordar sobre el merch para baños Exacto, locales y tal. Y yo aprovecho para Promos. respirar y enfriar un poquito también. Eso es lo que os iba a decir también, si lo hacéis todo a navaja o interactuáis más allá de con el público, ¿no? Que hay grupos que hacen Sí, Trae. de inicio a fin sí. y luego es que ni se despiden, tío. Es No, que es exacto. increíble, ¿eh? Es brutal. Y hasta luego. Yo admiro muchísimo eso. Yo, la mayoría de mis grupos tops, así que admiro realmente y he podido ver en un escenario, comparten eso. Y es una cosa que a mí me fascina completamente. O sea, ir así a navaja es pa. Es total y completamente admirable. Tampoco pienso a lo mejor que sea algo que a nosotros nos case mucho. O sea, por el estilo musical, pues, bueno, sí, puede ser. Pero no sé, también nos gusta mucho el chiste, la broma, yo qué sé, pues eso, sí, dicharacherismo ¿no? De tal, entonces, es buscar un punto medio de las dos cosas, yo pienso. Sí, no hay que olvidarse del público. Hay que No, saber ni cómo mucho poner- menos, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Tenéis algo en especial que digáis, sin esto no podemos hacer el concierto? Buen técnico de sonido. Ya A has ver. dicho que tú manejas Bueno, sí, un algo, pelín, algo manejo, ¿no? algo manejo, sí. Que No, de hecho pero aquí no sé, en el local, luego enseñaremos alguna foto, pero en el local lo manejas tú, ¿no? Sí, yo tengo el ruteo de todo, lo hice yo, sí. En realidad no tenemos nada, ¿no? Como mucho el Guami. Batería. Que no Bueno, sonaría- pero claro, eso si te refieres a algo así emblemático o en cuanto a equipo. No, claro, en cuanto a equipo, si necesitáis algo en específico o radica en la sencillez, por decirlo así. Yo ¿sabes? creo que exactamente ese es el punto, que hemos tocado con Peña, que llevan racks gigantes y se tiran una hora para hacer la prueba de sonido. Y nosotros es justo al contrario, vamos pelados, en plan, llevamos los pedales, enchufamos a la mesa y punto, pelota, no necesitamos nada más. En plan, vamos con lo que tenemos. Y suena lo que Encima hay, el y sonido. lo que hay es lo que es. O sea, 5 cables y ya está. sí. A ver, ¿cómo ha sido la interacción desde el principio, ¿sabes? ¿Cómo ha sido la interacción con las salas donde habéis tocado? Mira, ya va diciendo para A ver, yo creo que es bastante buena porque al final no somos por culeros. O sea, nosotros vamos... Exacto. Bueno, Ponemos las cosas fáciles. fuera de cámara se os otra cosa, ¿eh? Que lo sepáis. No, pero que vamos, ya, pues yo creo que facilitamos las cosas a los técnicos. O sea, ¿qué necesitas? Esto, pum, 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 y vamos muy rápidos. O sea, es que somos muy... Sí. No Vamos somos al grano. tiquismiquis para nada, No, para nada. o sea, al final como que nos movemos por el escenario. Entonces me da igual que por este ampli suene más guitarra o menos y por allí. Si suena, suena. Y si no, no. Y es que tiene que sonar y punto. Ya está. Que es lo bueno, que le seguís a él y ya está. Sí, básicamente. Es la anécdota esa que comentó él. ¿Estáis bien? Sí, suena bien. Y el micro en la apagado, caja- está apagado. Y el micro de su caja en el suelo y tal. O sea, tenemos cuando tocamos los temas en el directo ya los tenemos mamadísimos. Entonces ya pues... Da igual. Es solo feeling, Sale tío. solo. Sí, sale solo. Sí, sale muy intuitivo. En plan, no sé, es muy natural en general tocar. Y, a ver, llevamos casi 10 bolos. Entonces, claro, cada mes hacemos un bolo. Pues. tenemos como un mucha ensayo práctica. más, en verdad. Sí, tenemos mucha práctica de bolos. Bueno, a ver, sí, está bien. Prácticamente no llevamos 1000 bolos como grupos de tal, pero lo que es el salto de hacer ningún bolo a tener así seguido, pues se ha notado mucho más que si hubiera sido mucho más progresivo. Si hubiera... Hemos tenido muy poca distancia entre bolo y bolo. Eso es lo que creo que agradecemos en ese sentido, ¿no? Que no nos da tiempo a enfriarnos tanto de un bolo Que a es un otro. ensayo más, es lo que digo. Exacto, que, exacto, que- exacto. que es natural. Y que yo creo que en eso de hacerlo lo más sencillo para no tener que depender de si habrá esto en la sala o lo tenemos que llevar, pues nos da la libertad de saber que podemos tocar en esta sala y en esta otra, porque no necesitamos nada en concreto. O sea que por ese lado no creo que necesitemos nada, simplemente nuestros instrumentos, que se escuche y público. Lo bueno también que a otras bandas que no bajan, que son las partes instrumentales, que a lo mejor el feedback se guía siempre el feedback mucho con los cantantes, ¿no? Porque es con el primero que interactúas. Exacto. Pero las partes instrumentales, sobre todo las largas, como que el público como que se queda así un poquito rezagado o se viene un poco abajo, pero claro, vosotros suplís esa parte bajando, Claro. ¿sabes? Sí, exacto, exacto. O sea, Sí, es un poco. imposible que esa También te parte... digo que no tenemos mucha parte instrumental muy larga. Ya, bueno, tienes dos solos, me has dicho. Sí, bueno, pero es lo que Pero te no digo, se que aún así tengo 2 solos y en los 2 solos si los divides en 2,
la segunda mitad del solo es una textura que se crea entre la voz y la guitarra. Entonces se crean dos voces paralelas siempre. Entonces tenemos un vocalista que es que ladra constantemente, está todo el rato y buah, es alucinante, es súper arrollador, es lo que te digo, ¿no? La palabra es como, no te da tiempo a responder nada, o sea, es como, hostia, ¿dónde está el camión que me ha atropellado, tío? Es súper compacto en ese sentido, entonces yo lo agradezco infinitamente, la verdad. Porque... Sí, el tema más instrumental es uno de los nuevos, es Blacky. Sí, es cierto, es uno de... Hay la parte más, y un tapping ahí en medio. Sí, es exacto. más... Es un poco ese tema que ha Si le sido digo, muy... oye, te callas, ¿sabes? Es Sí, como, exacto, Te en callas, plan- por favor. Hay un mensaje que... Y tú calladito. Y tú calladito. Tú interactúas con el batería en ese momento y ya está. Tío, el cuello. Es un momento de un poco también de despliegue técnico en este tema en concreto del que hablamos, ¿no? Porque es lo que te digo, que normalmente no nos interesa para nada la técnica. Y el ser No hacemos virtuosos, 0-0 todo el rato. No, O sea, exacto, tampoco mucho es menos. esto. O sea, Como bajista no tendrías problemas. No, pero no somos no, técnicos tampoco, al revés, o sea. incluso al contrario. coño, o sea, hombre. no, pero me refiero que alguna vez él me ha tenido que decir, hostia, tío, vamos a hacer más cosas. En plan, 0-0 está bien, pero vamos a desarrollarlo un poquito. Está en plan. gastado ya, Claro, es- exactamente. No somos técnicos, pero tampoco hacemos punk, quiero decir. Claro. O sea, tiene un desarrollo. Son herramientas para conseguir un fin. Y el fin está claro. Y es el objetivo que queremos llegar, que es los temas que queremos que suenen así. Y utilizaremos las herramientas que tengamos para que suene así el Claro. tema. Entonces, no necesitamos ni más ni menos. Necesitamos justamente eso. Lo que queremos y punto. Ya está. Entonces... Hay una cosa que estoy viendo importante en los grupos, porque claro, no hay una persona externa que diga, vale, este grupo tiene este caché, ¿sabes? Eso es el mismo grupo que se va delimitando el caché que va teniendo. ¿Cómo habéis atesorado vosotros vuestro propio grupo, vuestro arte y demás, para pedir ese caché a los demás? Hostia. Que depende de que... ¿Tema bolos o qué? ¿O tema merch y todo esto? No, tema bolos, de ir a Sí. un local, decir, vale, nosotros queremos esto como mínimo, ¿sabes? Cubrir los gastos o creo que nos merecemos X, ¿sabes? Por la gente que traemos, por el gasto de barra, por el show que damos, sobre todo el show, porque es lo básico. Yo creo que este año ha sido más hacer bolos para Presentaros, ¿no? presentación, promoción, conseguir público y tal. de alquilar salas. Y ahora ya tenemos un caché decidido más o menos. Y a partir de ahora, este año siguiente, sí que será con caché y tal. Ya tenemos un bolo por ahí fuera de Cataluña, que ya nos pagan y tal. Cuidado, que... Nos pagan. Bueno, quiero decir, o sea... Sí, sí, sí. La gasolina. Ya empezamos. Y un bocata de queso. Un bocata de queso y una cerveza. Rancio. No, con eso la verdad es que no nos podemos quejar porque pocos bolos hemos tenido que una voluntad no nos hayan dado. O sea, desde el primer Ya. momento, el primer bolo ya fue como, hostia, tío, lo habéis currado, toma, pam. Sí, nos han dado. Y cosas. la verdad es que en cuanto a eso sí. Pobre Pero No, pasa nada. Dejarme Cuidado. espacio, por Entonces, favor. un aquí. poquito. Te dejo aquí. Ah, el bajista, tío, no. está, tío. Está de fondo siempre. Sí. Se siente. Pero también pienso que tenemos un poco una política de pillar bolos a mansalva. En plan, raramente le decimos que no a un bolo. O sea, ya solo, únicamente por el disfrute nuestro de tocar, que es básicamente por lo que estamos aquí, es un poco eso, en plan, no le hacemos ascos a nada, no tenemos mucha... Pero... Bueno, esto ha sido este primer año. Claro, este primer pero- año, sí, no, exacto. Sí, ya habéis, quiero decir, a ver, ya habéis puesto el culo suficiente. Dime. ¿no? No, sí, Exacto, no, pero exacto. es lo que él decía, que tenemos la suerte que en la gran mayoría nos han dado y la verdad es que bastante contentos porque no ha sido algo... Eso, no ha sido un bocata de queso y 10 euros. No, exacto. Y se ha valorado el trabajo que han hecho los otros músicos también, entonces bastante contentos, sí. Sabiendo el trabajo que hacemos, el show, y que la gente que viene da un buen feedback de, oye, ha sido Tan frío. espectacular y tal, No, pues ya este año hemos estipulado un caché, saber dónde nos movemos, dónde no. Os habéis dirigido por... No hace falta que digáis el caché, pero os habéis... vale, este grupo creo que estamos al mismo nivel, vamos a pedir lo mismo, ¿sabes? ¿Os habéis guiado por algo? Bueno, más por quién es la sala. O sea, yo que Sí. si es benéfico, pues no. Pues ya no, pues es distinto que si va, es un bolo porque sí, para el disfrute de la gente, ¿no? Es que es distinto. Yo creo que de momento nos guiamos más por esto que por a ver, también en Barcelona, bolo. tú sabes que en todas las salas te cobran
alquiler. Ahí no cobras caché, cobras Sí, la sí, claro. taquilla. Entonces Barcelona es muy complicado para tener caché. Sí, claro, pero la entrada que tú pones, Ya, eso sí. porque a Exacto. lo mejor una entrada de 30 pavos no nos la pagan, pero tampoco ponemos la entrada a 5 euros. Claro, pero es eso, según el setlist que tengáis, si es, pongo, media hora no podéis pedir 30 pavos. Claro, ¿sabes? claro. Entonces tenéis que ir con otra banda hermana o hacer algo Exacto. vistoso. Sí. Sí, nos hemos guiado por eso, también nos hemos guiado de lo que él ha dicho, de que tanta gente mueve el cuello en los conciertos, que tanta gente viene y tal. Entonces, algo realista, sin venirse arriba, pero sí que pueda financiar otros proyectos que tengamos en Claro, mente. exactamente. Tener una banda es mucho dinero, o sea, quiero decir, es un gasto. Son gastos sí. importantes y hay que pagar muchas cosas que son muy caras. Entonces, yo supongo que eso, estaríamos contentos supliendo esos gastos. Simplemente con que la banda se mantenga sola. Quiero decir, que no haya que poner demasiado de nuestra parte. Es un caché total y completamente aceptable. Esto es Por ahora, curioso. Por ahora, por ahora. Por Sí, supuesto, sí, sí, bastante todo guay. pérdidas. Esto es curioso porque, claro, hablo con varias bandas de muchos estilos, no solo el vuestro. Y me dicen casi muchas veces todo lo contrario, que tienen muchas dificultades en este aspecto de recibir el caché que piden. Que opine que- ya. ¿Creéis que vuestro género es ahora que está con mucho movimiento y por eso tenéis, además del esfuerzo, no estoy desprestigiando eso, pero creéis que estáis en esa ola de popularidad? O sea, pues no lo sé, ¿eh? Yo diría que no. No, pero es que, o sea, yo creo que, o sea, nuestra situación es es similar a la de los demás. O sea, pagamos el alquiler de las salas, a veces palmamos, a veces recuperamos lo que nos dan y ganamos 20 pavos. Pero bueno, el caché es, La gasofa. casi es que nos dejen tocar en el hangar, o no, ¿sabes? En sitios así. Es que ahora el siguiente año ya veremos cómo O sea, no se somos desarrolla. una banda de ir pidiendo a los sitios. Vamos a tocar, pagarnos tanto. No, donde hemos tocado y nos han pagado, a veces era inesperado. En plan, vas, acabas de tocar y dicen, toma, esto es para ti. Exacto. Hostia. No lo hace muchas salas. Ya. también Por te eso digo que- Por eso por eso. que claro, desde el aspecto que yo voy No ha sido hablando sala. con bandas, hostia, decirme en los sitios que voy enviando gente, Está ¿sabes? cerrado ya, ¿no? Por eso te decía que hemos tenido suerte que ha valorado el trabajo de los demás Claro. y el nuestro, y nos han pagado y hemos estado bastante contentos porque no ha sido solo gasolina, ¿sabes? Ya, a ver. Es que bueno, te paga la gasolina al final. Sí, pero Sí, sí. No todo el Ha mundo habido- lo hace, ¿no? Ya, no. claro, pero no solo eso, sino también la comida. Sí, sí. Ha habido ya, sitios en los que no nos han dicho 2 bebidas solo, sino Ya. que nos han ido dando. Claro. Ya, dos Entonces, aguas. Sí, se agradece mucho, ¿no? Estás Bueno, en el salva. escenario, tío, y de repente te aparece una birra al lado del de esto. Buah, es un regalazo, hombre. Bueno, esta la desprecia. Esta la desprecio, bueno, no me gusta la cerveza, es cierto. pero sí. Por eso, entonces, en la ola no creo, pero sí que a lo mejor hemos tenido un buen año. De inicio, Sí, al has menos. currado mucho, entiendo, o sea, me cuesta un poco como entender la pregunta en el sentido de que no he percibido esa ola, yo a nivel personal te hablo. Consumir con precaución. Responsabilidad. Publi aquí. No, Publi que nos tienen que pagar. Aquí estamos perdiendo dinero, tío. Me van a tirar todo, tío. Todo el esto, madre mía. A ver. O sea, me cuesta verlo desde fuera, en el sentido de esa ola de popularidad que dices. Nosotros al haber estado... En cuanto al género, En me cuanto al quiero género me decir. refiero exactamente. Nosotros, al haber estado siempre, desde el primer momento de nuestras vidas dentro de lo que es el género, o sea, nosotros llevamos escuchando este tipo de música desde siempre. Entonces, es algo que es como... Lo tenemos muy asumido y es muy nuestro. Yo, esa ola que dices de popularidad realmente no la he notado en ese sentido, simplemente es mi día a día, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé qué contestarte sinceramente a esa pregunta. Es como... Es una mezcla lo que ha dicho Sergi, ¿no? Que a lo mejor hemos estado currando como cabrones. Es que el esfuerzo no se ve, ¿eh? No, Ya, claro, mucho menos. cuidado. Pero también Ni hemos mucho tenido... menos, ni mucho menos. ¿Qué es lo que tú dices? Si has hablado con 30 bandas y las 30 te han dicho, o 25 o 20, joder, es que cuesta que un sitio te paguen, te den comida y no te pueda esto. Entonces a lo mejor es una mezcla entre haber estado en el sitio correcto y haber currado para estar en ese sitio. A la suerte se trabaja al final. Claro, entonces yo por eso te digo, yo creo que es un año en el que todos hemos estado focus, que queríamos muchos bolos, trabajar y
al haber, o sea, y presentación, y al haber trabajado para eso, hemos dado con esos sitios. Hemos tocado un sitio donde lo hemos cobrado y tal. Exacto. Bueno, Bueno. es todo cobrar y tal. Claro, claro, por eso te digo, ha sido una mezcla y también Sí. hemos estado en benéficos, Claro. porque era por una buena causa y tal, pero que bueno, que al Pues- fin y al cabo el primer año es así, pero el segundo ya se valora. Cuestión es Exacto. seguir Es- tocando y estar en un escenario. Exacto. Y más que eso, o sea, el tiempo que se lleva en activo, pues lógicamente influye en ese sentido, pero es más, sobre todo, ver la aceptación y la repercusión que tienes y ser consciente de dónde estás y cómo te reacciona la gente y cómo pues eso te conoce la gente, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo que tenemos buena respuesta, entonces eso lógicamente va agilizando las cosas mucho. Y a vosotros facilita el hecho de tirar para adelante, ¿no? Claro, De- por supuesto, De sí. asumir un poco más de riesgos, Exacto. de... Por supuesto que sí, sí. En eso me alegro, porque ya te digo que al estar en varias escenas de varios géneros, veo las dificultades que hay en cada de una. ellas, claro. Lo bueno es que en Cataluña al menos todo lo que es metal extremo y cercanos, como que hay mucha ayuda o hay... Sí, es una comunidad Muy hermandad, muy, sí. muy, exacto, muy hermana, muy nos ayudamos todos a todos, siempre intentamos ser, sí, eso se nota muchísimo también. Sí. Sí. Ahí ya es una ayuda, tío. Sí. Pues entonces me alegro, tío. Nos vamos a ver otra vez el día 11 de enero, ¿vale? Que estamos con nuestro querido Dios. Ay, Dios mío, ponte bien. Y con The Last Oblation. Y ahí hablaremos de más cositas vuestras, ¿vale? Vale. ¿Parece bien? Perfecto. 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 Gracias por venir, gracias por verlo y nos vemos en la siguiente. Adiós.
Shut up!